no conocían al Señor. No lo habían conocido. Ellos no tenían conocimiento de Dios. No lo conocían. Entonces, quiere decir que Elí no había transmitido principios o no les había enseñado a sus hijos o a sus descendientes quién era Dios, ni el temor por el Señor. Elí no había cumplido su propósito para con sus descendientes, como no lo había hecho Ezequiel. Elí tampoco lo había hecho, no lo había transmitido de la manera correcta, no lo había hecho. El plan que Dios tenía para los hijos de Elí, yo creo que era un plan con un gran propósito. Sin embargo, Elí no cumplió su parte y el Señor no pudo cumplir la parte de bendición que tenía para esas generaciones y las futuras generaciones. Es importante que nosotros sepamos que todo lo que nosotros hacemos, hablamos, aún testificamos, influye en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Usted conoce la historia de David. David, dice la palabra, que era un hombre conforme el corazón de Dios. Pero David tuvo muchos errores y muchos aciertos. Y cuando él reconocía y sabía que había cometido un error, él se arrepentía y se aseguraba de haber aprendido bien esa lección y de no volver a pasar por eso. David era un hombre que tuvo éxito en su vida, un hombre que sabía cuál era el mayor éxito en su vida, y él se aseguró de transmitirlo a sus hijos y de dejar un buen legado para las siguientes generaciones. Y él lo habló concretamente y específicamente a la vida de Salomón, su hijo. En Primera de Crónicas 28, 8 al 10, fíjese lo que está sucediendo aquí. Aquí, delante de todo Israel, está hablando David, que es el pueblo del Señor, y ante Dios que nos escucha, les pido a todos que cumplan los mandamientos del Señor, su Dios, para que conserven esta buena tierra y se la puedan heredar a sus hijos y a todas las generaciones que están por venir. Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce los pensamientos de los hombres. Si lo buscas, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará siempre. Salomón, hijo, fíjate que el Señor te ha elegido para que construyas una casa para su santuario. Ten valor y manos a la obra. David le estaba transmitiendo a Salomón el éxito de su vida. David había experimentado mucho la presencia del Señor y él sabía que Salomón tenía que tener una relación con el Señor y que su corazón tenía que estar puro delante del Señor. Y él sabía y le estaba instruyendo: si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Pero también le estaba advirtiendo: si tú lo abandonas, Él dejará. Él te dejará o se apartará de ti. Esta es una instrucción, esta es una enseñanza que David había aprendido y que le había costado aprender, pero le estaba transmitiendo a su hijo Salomón todo lo que él había aprendido, o una de las partes más valiosas que él tenía para impartir en su vida. La mejor manera para que nosotros tenemos para transmitir es el conocimiento que nosotros hemos obtenido del Padre y la revelación que Él nos ha dado a nuestras vidas.
Pero si nosotros nos apartamos de Él, nosotros vamos a tener problemas. Dios está rompiendo en nuestras vidas, yo les hablaba en un principio, rompiendo maldiciones generacionales para que las generaciones futuras no luchen con lo que nosotros hemos luchado en nuestras vidas. Si nosotros hemos luchado con espíritu de temor, si hemos tenido si hemos luchado con el espíritu de rechazo, si hemos luchado con diferentes cosas, las generaciones que vienen detrás de nosotros no debieran de estar luchando o no deberían de luchar a futuro con esos espíritus, con esas cosas, con esas maldiciones que el enemigo ha querido atar en nuestras vidas. Si tú y yo hacemos nuestra parte, esas generaciones van a ir mucho más que nosotros. ¿Y qué me refiero acerca de hacer nuestra parte? Nosotros hemos escuchado por muchos años las enseñanzas, hemos escuchado la revelación que los líderes, que nuestros líderes en la red o los líderes regionales han impartido a nuestras vidas, han puesto un fundamento del reino que nosotros estamos contribuyendo y estamos enseñando. Nuestra labor es seguir enseñando con toda claridad, con toda libertad lo que el Señor está sembrando en nuestras vidas y ayudarles a las generaciones que vienen detrás de nosotros a levantarse para poder tomar posesión de su herencia y de lo que Dios ha diseñado para ellos, para que sus dones puedan ser levantados y puedan ser explotados en una dimensión mayor. Cada uno de la gente que nosotros tenemos a nuestro cargo, ya sea como líderes en una región, como pastoreando una iglesia en casa, como con nuestra familia, podemos invertir tiempo en ellos para seguir edificando y dejar una herencia, un legado mayor en sus vidas. Es importante que nosotros podamos transmitir lo que el Señor está hablando a nuestras vidas y podamos entenderlo de una manera correcta para poder transmitirlo fielmente a las demás generaciones. Cuando nosotros comenzamos a transmitir eso, estamos siendo partícipes de lo que el reino está avanzando y está creciendo. Y podemos ayudar a otros a que se levanten a tomar posesión de lo que Dios les ha dado. Es importante que nosotros nos levantemos y que lo que Dios nos está pidiendo a nosotros hacer o romper, lo podamos hacer de una manera pronta, para no ser piedra de tropiezo para las generaciones que vienen. Nosotros podemos ser bendición para las generaciones que vienen o podemos ser piedra de tropiezo para las generaciones que vienen. Es bien importante lo que nosotros transmitimos, lo que nosotros hablamos, y está claro lo que cada uno de nuestros líderes, lo que David, Lori, Juan José, Isabel, Raquel, Jairo, hemos tratado de transmitir por muchos años a las diferentes regiones, y hemos tratado de poner diferentes fundamentos para que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en medio de diferentes lugares en los cuales estamos posicionados. Hemos sido llamados a ser pioneros en diferentes áreas como iglesia para establecer el reino de Dios como fundamento en diferentes regiones. Somos pioneros, por lo tanto nosotros vamos a estar siendo ejemplo para diferentes lugares o para diferentes regiones en el mundo, que puedan ver lo que Dios está haciendo a través de nosotros, impartiendo el reino y haciendo la voluntad del Señor. Para muchos de nosotros en el pasado fue difícil entender a lo mejor lo que era un centro apostólico, y ahora podemos verlo con mayor claridad.
la gente que viene atrás de nosotros o las generaciones no le va a costar trabajo hablar acerca de los centros apostólicos, hablar acerca del reino y tener un lenguaje el cual nosotros apenas nos estamos empapando más del lenguaje del reino y hablar como el Señor está hablando en esta estación. Tenemos que estar conscientes como parte del cuerpo de Cristo que tenemos un propósito que cumplir nosotros y una herencia y un legado que dejar a las generaciones que vienen. Yo quiero dejar un buen legado no solamente para mis hijos físicos, pero para mis hijos espirituales, que puedan decir, aprendí esto, me dejó esto, me enseñó esto. Pero no solamente a través de lo que yo pueda enseñarles de la palabra, sino con lo que yo hago físicamente, con lo que yo testimonio que yo pueda dar. A mí me impresiona mucho cómo las generaciones que vienen tienen un potencial mucho mayor que la que nosotros tenemos en este momento. Y estamos prestos o estamos ansiosos porque esas generaciones se levanten y puedan dar y puedan expresar todas aquellas cosas y dones y habilidades que Dios ha mostrado para ser mostrados en el reino. Pero una cosa importante es que nosotros no debemos tapar o impedir que ellos avancen y crezcan y lleguen a cumplir el propósito que el Señor tiene para sus vidas. Cuando nosotros estemos hablando y cuando estemos desatando las palabras que el Señor ha dado para crecer, para avanzar, la visión que Dios tiene para futuro, mucha de esa gente Dios va a comenzar a hablarles, a moverles para que hagan ciertas cosas que a lo mejor a nuestro parecer no va a ser lo mejor. Pero cuando Dios está haciendo algo o te está moviendo a que hagas algo, Él tiene un propósito para tu vida, pero también para el futuro de tu descendencia. Y es importante que nosotros lo veamos de esa manera. Tenemos que ver lo que nosotros podemos dejar como legado a nuestros descendientes, enseñándoles todo aquello que el reino puede expresar y las diferentes formas en que ellos pueden expresar el reino a través de sus habilidades, de sus dones, y no solamente dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. ¿Qué podemos nosotros hacer para dejar un legado en nuestras generaciones? Moisés dio una fórmula, podemos decirle así, al pueblo de Israel. Quiero leerles en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6 al 9, voy a leerles. Y fíjense lo que Moisés les estaba diciendo. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estén en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de la ciudad. Lo que Moisés les estaba diciendo al pueblo era: comprométete con lo que estás haciendo, comprométete con el Señor. Y entonces, comprométete con su palabra. Pero una de las cosas que les decía es: repite continuamente esas palabras que te he enseñado. Háblalas, átalas a tus manos, llévalas en tu frente, escríbelas. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Continuamente está ahí.
enseñando, está ahí transmitiendo, está ahí constantemente una y otra y otra y otra y otra vez, de una manera, de otra manera, hasta que podamos transmitir ese legado que el Señor nos ha instruido a llevar a cabo. Transmítelo, transmítelo, transmítelo. Es como si estuviéramos en un curso intensivo, constantemente, constantemente. Y a lo mejor muchos de nosotros podemos decir, ay, pero es que eso yo ya lo aprendí, es que el año pasado ya lo vimos, es que esto. Constantemente hay una nueva revelación que está viniendo de lo que el Señor está hablando, y de la palabra está siendo complementada continuamente. Entonces tienes que saber que cuando una vez lo escuchas de un líder y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar del apóstol y lo vuelves a escuchar del profeta y lo vuelves a escuchar del maestro y lo vuelves a escuchar y escuchar y escuchar, es porque tiene importancia y es una trascendencia que ellos quieren dejar en tu vida para que puedas poner en práctica por obra, para que puedas dejar tú un legado en su vida. ¿Qué es lo que están haciendo? Dejando en tu vida sembrado un principio o una base para que tú puedas sembrarlo en otra gente y puedan dar un fruto mayor. David le dio un importante consejo a Salomón. ¿Y sabe por qué se lo dio? Porque él sabía que él era un joven inexperto. La generación que se va a levantar va a ser gente que tú y yo tal vez no vamos a considerar expertos ni lo suficientemente capaces para llevar a cabo los planes que Dios tiene. Sin embargo, no es lo que Dios tiene planeado, y tal vez tú y yo solamente estamos viendo lo que está arriba de nuestra tienda y no vemos o no queremos salir a ver lo que Dios tiene planeado en sus cielos o la visión que Él tiene planeado para ellos. Entonces, es tiempo de que nosotros permitamos que otras generaciones puedan levantarse con la herencia que nosotros hemos ido sembrando en ellos por años. Es tiempo de que te des la oportunidad y que les des la oportunidad de que esa generación se levante sabiendo que lo que has sembrado en sus vidas como herencia va a dar un fruto. David tenía un sueño, él quería construir ese templo, pero ese sueño no era el plan que Dios tenía. Dios quería que Salomón construyera ese templo, que lo hiciera de la manera en que él tenía planeado. Entonces, es el tiempo en el que vayas dejando esa herencia, pero también es el tiempo en que permitamos que esas generaciones también vayan haciendo su parte en el reino, Todo lo que las nuevas generaciones y toda la palabra que tú has impartido no va a ser la misma forma en que esas generaciones las transmitan ahora a lo que viene, a las generaciones que vienen. Puede estar seguro usted que muchas de las personas que van a ser tocadas por la palabra para el reino de Dios va a ser a través de las redes sociales, a través de los servicios en línea. Y nosotros como red lo hemos comprobado cuando hemos trabajado con programas en diferentes plataformas. Hemos visto cómo la gente se ha acercado, ha deseado estar y ser parte de los diferentes proyectos que se han visto y han deseado conocer al Señor de otra forma. No importa el método, no importa la manera, pero importa que el reino se está avanzando, que se está desarrollando y que está siendo partícipe de eso. Quiero leerles en el Salmo 78, ya para terminar. Salmo 78. Puede leerlo usted del 2 al 8, pero yo voy a comenzar a leerlo
desde el 5. Dice, el Señor les dio instrucciones a Jacob. Dios le dio su enseñanza al pueblo de Israel, y Él les ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes, así la conocerían las futuras generaciones y los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios, nunca olvidarán lo que Dios hizo y obedecerán sus mandamientos. No se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados, que no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. Mire, aquí la palabra está haciendo comparación entre dos generaciones. Una generación en la que había sido una generación, dice, una generación que se rebelaba contra Dios y que no obedecían a Dios y que eran tercos y eran rebeldes. Pero Él estaba diciéndoles a la generación vigente en ese momento, a la que había recibido la instrucción, a la que había tenido la enseñanza, a la que había recibido esa herencia de recibir esa palabra de parte del Señor, les estaba diciendo que tenían que transmitirla a sus descendientes, enseñarla a sus descendientes, para que así la conocieran las futuras generaciones. Y dice, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez a sus hijos. A mí me impactó cómo hay 3 generaciones en estos versículos que están actuando. La generación que no obedeció, la generación que en ese momento estaba recibiendo la palabra, que había recibido la instrucción, toda la enseñanza por hacer o por cumplir, y la generación que venía a futuro. Pero esa generación que venía a futuro es muy importante destacar que dice que quería que lo conocieran las generaciones futuras y los hijos que habían de nacer. Es decir, el Señor no solamente tenía planeado bendición para la generación que venía, sino para la generación que ni siquiera había nacido. Eso quiere decir que el Señor está pensando siempre a futuro para lo que va a venir. Y tú y yo necesitamos saber y posicionarnos en el lugar para dejar un buen legado a nuestros futuros descendientes,